Buenos días, tengan todos, el Señor les bendiga. Vamos a ubicarnos, por favor, en el libro de Hechos. Es el libro que hemos estado estudiando, libro de Hechos, escrito por Lucas, el médico compañero de los viajes de Pablo. Hechos capítulo 2, vamos a ubicarnos en el capítulo 2. Vamos una vez más a leer, vamos solamente a leer hasta el versículo 36. Hechos capítulo 2, versículos 22 hasta el versículo 36. Vamos a leer las Escrituras, oramos al Señor y comenzamos la explicación del texto sagrado. Hechos 2, 22 al 36. Dice la palabra de nuestro Señor: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, y a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa que nos das, donde podemos congregarnos. Podemos venir, Señor, en medio de esta situación difícil que como nación estamos atravesando, y aunado, Señor, a todos los problemas mundiales, Señor, que son comunes también, nos das la bendición de estar en la iglesia. La iglesia, Señor, no son estas cuatro paredes. La iglesia, Señor, es la congregación de tu pueblo. Por lo tanto, gracias por permitirnos estar en la iglesia. He aquí tu pueblo congregado, Señor. Te pido por todas las iglesias locales, todas las iglesias fieles que se congregan en el día de hoy a rendirte culto, que también les visites, estés con tu pueblo, Señor, compartiendo, deleitándote, Señor, con tu pueblo, y ayudándonos, Señor, a conocerte más. Te pedimos tu gracia, tu bendición, para que este tiempo nos ayudes en la comprensión no solamente del texto de manera cognitiva, no solamente de forma mental. También te pedimos que esta palabra tú la selles en nuestros corazones y sea aplicada eficazmente por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el afán de muchas iglesias en el día de hoy, en ese afán de ser relevantes en la sociedad y alcanzar grandes multitudes para Cristo, como dicen, se involucran y se inventan unas actividades,
se inventan unas cosas impresionantes, estrategias que Dios nunca mandó a la iglesia a que se involucrara en esas cosas. Pasan horas, pasan días y pasan hasta meses y hasta años planificando una mega actividad, planificando conciertos, planificando teatros, openings, danzas, retiros, que es lo que ellos dicen, encuentros, posencuentros, desencuentros, todo eso. Talleres de cualquier cosa, por cierto, caras, pagas. Taller de matrimonio, taller de liderazgo, taller de sonido, taller de manualidades, taller de cualquier cosa, con tal de obtener la atención del mundo, según ellos. Eso no es más, hermanos. Yo no estoy en contra de ese tipo de actividades. Lo que estoy en contra y de lo que la Biblia no enseña es que esas actividades suplanten o sustituyan la predicación de la palabra de Dios, que es el único método que Dios ha designado para alcanzar a los perdidos. Amén. John MacArthur dice: psicología secular, técnicas de administración y estrategias de publicidad han logrado importantes avances en la vida de la iglesia. Abundan los seminarios acerca de todo, desde cómo tener un buen matrimonio hasta cómo administrar dinero. No todas estas cosas quizás sean perjudiciales, algunas en su justa medida, hasta podrían sernos útiles. Pero lo que muy a menudo se ha sacrificado en medio de tal frenesí de actividades y programas es la prioridad de la predicación. Se ha descuidado por completo. Estamos en Hechos capítulo 2. Estamos en una sección donde Lucas, en medio de su narrativa, él quiere que veamos qué aconteció 50 días después de la Pascua, es decir, en el Pentecostés, 10 días después que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Él quiere que nosotros ahora mismo, bueno, a lo mejor no lo pensaba así, pero por lo menos a quien le escribió en primer lugar a Teófilo, que piense que los primeros cristianos no se basaban en sus propias fuerzas, no se basaban en sus habilidades o capacidades, no dependen de sus propias fuerzas, sino de las fuerzas provistas del Señor para hacer lo que Dios quiere que ellos hagan. Y además, ciñéndose a las estrategias que Dios les dijo que debían ejecutar. Estamos en el capítulo 2, como dije anteriormente, y se trata de lo que aconteció en el día de Pentecostés. Hemos tratado de hacer un bosquejo completo del capítulo 2. Dijimos que desde el 1 al 13, los versículos 1 al 13 del capítulo 2, se nos habla de lo que aconteció, la descripción que aconteció en el día de Pentecostés. Luego se nos habla de la explicación. Pedro va a explicarle a las personas qué es lo que estaba ocurriendo, porque habían unas malas interpretaciones de parte de algunas personas. Eso está en los versículos 14 al 40, que es la sección que estamos en este momento. Y lo último, los versículos 41 al 47 del capítulo 2, son los resultados que obtuvo o que se obtuvo de esa explicación de Pedro en el día de Pentecostés. La semana pasada comenzamos a considerar el segundo punto, es decir, el segundo bloque, la explicación de lo que aconteció en el día de Pentecostés. Nosotros dijimos que allí Pedro está dando un sermón, ¿verdad? La primera predicación cristiana. Y hemos dividido este asunto en tres partes. Los versículos 14 al 21, Pedro corrige la mala interpretación que tienen las personas del acontecimiento en Pentecostés. Hoy vamos a ver los versículos 22 al 36, donde Pedro argumenta o da evidencias de su correcta interpretación de lo que acontece o lo que estaba aconteciendo en ese momento en Pentecostés. La semana que viene, si Dios nos lo permite, veremos la última parte del 37 al 40, que es cuando Pedro llama a que estas personas respondan correctamente a todo lo que ha sucedido y la explicación que ha dado. Hoy entonces comenzaremos a estudiar
la segunda parte del discurso de Pedro, versículos 22 al 36. Recordemos que Pedro se levanta, hermanos, en nombre de los otros apóstoles, pero más allá, en nombre de los otros apóstoles, él se levanta como el representante oficial de Dios para hablarle a la multitud que estaba murmurando cosas muy feas. Versículo 13. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Había una murmuración entre el pueblo diciendo, no, lo que está pasando, que ellos están hablando en otros idiomas, significa que están borrachos. Pedro se ve en la necesidad de levantarse para corregir tal asunto. ¿Cómo lo corrige? Lo vimos la semana pasada. En primer lugar, de forma lógica y sabia, derrumba esa falsa acusación. Versículo 14. Pedro poniéndose en pie, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, con firmeza, pero con mucha gentileza, se dirige a ellos, varones judíos. Y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Ni los borrachos más empedernidos se emborrachaban a esa hora del día. Busquen otro argumento, pero ese no es, por favor. Sean más congruentes con sus acusaciones. Pero en segundo lugar, lo vimos la semana pasada también, que él, lleno del Espíritu Santo, se va a las Escrituras para decirle, esto no se debe a su borrachera, esto se debe a que se está cumpliendo la profecía de Joel en el capítulo 2, versículo 30, o mejor dicho, Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Allí, con toda seguridad, Pedro declara que se han inaugurado los postreros días. Estos postreros días, en la mente de los judíos, eran entendidos como un periodo de tiempo justo antes de la llegada del día de Dios o del día de Jehová, el día del Señor, un día de gran expectación, un día de juicio fuerte para aquellos que eran apóstatas en el pueblo de Dios. Ese era un periodo de tiempo que estaba marcado en primer lugar por el derramamiento del Espíritu Santo, pero también significaba que el Mesías había llegado. Ellos se estaban viendo, Pedro les dijo, se está cumpliendo el derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos quedan en una gran expectativa. Tú estás diciendo que se ha cumplido la profecía de Joel de que se está derramando el Espíritu Santo y eso inaugura los postreros días. Ok, pero entonces significa que el Mesías ya vino o está. A eso es donde Pedro se va a apuntar ahora, va a apuntar en su discurso para demostrar que Jesús es el Mesías que ellos habían esperado tanto. Quiero hacer una aclaración, vayan conmigo, bueno, no es necesario, el propio Pedro lo cita. Hechos capítulo 2, versículos 16 al 21. Quiero hacer una pequeña nota aclaratoria acá. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, ¿qué va a hacer Dios? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Si Pedro hubiese dejado su nota allí o esa referencia allí, uno podría decir, bueno, entonces se está cumpliendo esa primera parte de la profecía. Pero ¿qué pasa con esa segunda parte de estos eventos cósmicos que se presentan? Daré prodigio, versículo 19. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo lo debemos interpretar? ¿Realmente eso es algo literal o simplemente es un lenguaje figurado? Bueno, sea literal o figurado, lo cierto es que el tema de Pedro no quiere interpretarnos eso a nosotros, nos deja todavía con la duda.
Entonces, una persona que quiere interpretar estos eventos cataclísmicos, ¿verdad? Como se ven acá, de manera literal. El sol literalmente se va a convertir en tinieblas. La luna literalmente se va a poner en sangre antes de que venga el día del Señor. O dice, sangre y vapor, fuego y vapor de humo, señales abajo en la tierra. ¿Será que esas cosas van a aparecer de manera literal? Estas mismas señales las vemos en el libro de Apocalipsis. Y creemos, nosotros como iglesia, hablando por cierto de la Confesión de Londres, ¿verdad? Creemos que como iglesia estas cosas son de manera simbólica o figurada. Aquel que quiera creer que esto es literal, que literalmente el sol se va a oscurecer, que la luna se va a poner en sangre, está bien, pero entendemos, le respetamos esa posición. ¿Por qué? Porque realmente Pedro no quiere hacer énfasis aquí. Entonces podemos todavía pelearnos en ese asunto. Nosotros creemos que ahí se está hablando de un lenguaje figurado, hablando de lo terrible que será para muchos ese día o la llegada del Señor. Es aquello cuando una persona, por ejemplo, se siente muy mal en el día. Puede haber un sol muy brillante, pero la persona se siente deprimida. La persona dijo, pasé un día gris. Literalmente no podemos decir que el día fue gris, pero podemos decir que la persona se sintió de esa manera, percibió el día así, aunque fuera un fuerte sol de verano. Lo cierto es que Pedro no quiere interpretar esa parte. Pedro quiere que nosotros veamos el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, lo demás que dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, tampoco fue sobre todo el mundo habido y por haber. Fue sobre algunas personas en específico. Por lo tanto, todo este lenguaje, aunque es figurativo, está representando algo literal. ¿Qué es lo literal que está representando? La llegada del Espíritu Santo sobre toda lengua, sobre toda persona, sea alto, ¿verdad?, de mayor edad, de menor edad, ¿verdad?, sea su condición económica cual sea, el Espíritu Santo es derramado sobre todo verdadero pueblo de Dios. Ese es el punto. Luego de aclarar este asunto, Pedro ahora sí quiere llevarnos entonces a considerar que el asunto no es tanto cómo se interpretará Joel capítulo 2. El asunto es a qué nos llama Joel capítulo 2. Versículo 21. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto va a ocurrir. Ya ocurrió lo del derramamiento del Espíritu. A que estos eventos que se nombran aquí sean literales o simplemente representen una condición que va a ocurrir justo antes de la venida del Señor Jesucristo. Lo cierto es que el tiempo de los días postreros es un tiempo de gracia. Es un tiempo donde Dios está extendiendo su mano a aquel que la quiera agarrar, de misericordia. Si tú te quieres arrepentir, Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonar tus pecados, pero va a llegar un momento donde esa gracia se va a cerrar. Solamente quería finalizar esa nota aclaratoria para aquellos que quieran preguntar cómo se interpreta allí Joel. Muy bien, versículo 22, entonces, Pedro va a hablarnos acerca de, recuerden la gran expectativa que se formó. Llegaron los días postreros, arrepiéntanse, ya va. ¿Cómo que llegaron los días postreros? Sí, ahí vemos algo extraño. Tú dices que es el Espíritu Santo, pero ¿y el Mesías dónde está? Entonces Pedro va a recurrir a hablar acerca de Jesús. ¿Qué dice Pedro en esta segunda parte? Él va a decir 4 cosas. Número 1, el versículo 22, Pedro va a hablar acerca de la vida de Jesús. De la vida de Jesús. Versículo 23, Pedro va a hablar acerca de la muerte de Jesús. Versículos 24 al 32, una sección más larga, Pedro va a hablar acerca de la resurrección de Jesús. Y en cuarto lugar, los versículos 33 al 36, Pedro va a hablar de la exaltación de Jesús. Vida de Jesús, muerte de Jesús, resurrección de Jesús y exaltación de Jesús. El Señor nos bendiga en este tiempo. Vamos a comenzar entonces. Tremenda introducción, ¿verdad? Varones israelitas, oíd estas palabras. Una vez más, Pedro quiere la atención del público. Él no quiere saber qué dice el público. Él quiere que el público se calle
ponga en silencio y preste atención a sus palabras. ¿Por qué? Aquí fíjense que en el versículo 14 les llama varones judíos. Ahora les dice varones israelitas. No está haciendo lo mismo. Pedro no está haciendo lo mismo. Pedro está acuñando este término teológico para hacerle referencia a su nombre como pueblo del pacto, varones israelitas. Es como si Pedro les estuviese diciendo, pongan mucha atención porque se supone que ustedes son parte del pacto de Dios. Esto es parte de lo que ustedes deben saber. Es una información vital si ustedes supuestamente son parte del pacto de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Hermanos, Pedro no va a hacer una exposición de él. Miren, yo antes era borracho y ahora no. Yo antes era mujeriego y ahora no. No, él no va a hacer una exposición de él, no va a dar su testimonio personal. Bueno, yo realmente antes no sabía leer y escribir y bueno, ahora no. Él va a hablar de algo más trascendente. Él va a hablar acerca de Jesús. Él va a hablar acerca de Jesucristo, al que ellos conocían como Jesús Nazareno. Oíd estas palabras, Jesús Nazareno. Hermanos, la manera de escuchar el sermón es con todo silencio. ¿Por qué? Porque se está predicando del Salvador. Porque se va a predicar de Jesús. Porque se va a predicar no de cualquier persona, ni de un pastor, ni de cualquier cosa. Se va a exponer la persona de Jesucristo, el Salvador del mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿cómo creerás si nadie les predica? ¿Y cómo creerás si no pones atención? Alguien dijo una vez, es paradójico que hoy en el siglo XXI tenemos el sonido que Pedro posiblemente quiso tener, pero no tenemos la atención que Pedro sí tuvo. Hoy en día, desde que nos quedamos dormidos en el sermón, hasta distraernos por cualquier situación en un auditorio, calor o cualquier otra situación, el diablo quiere distraerte tu atención de escuchar la bendita palabra del Señor. ¿Qué haces tú en la semana para prepararte para poder dormir temprano el sábado en la noche, para despertarte temprano el domingo en la mañana, llegar temprano el domingo en la mañana para escuchar la palabra del Señor Jesucristo el domingo en la mañana sin quedarte dormido? Es una negligencia que todo que se llame cristiano se esté trasnochando un sábado. Y si se trasnocha por cualquier cosa, bueno, tenía un evento social, un cumpleaños, X o Y, chévere, trasnóchese, pero el domingo usted tiene que estar lúcido. ¿Cómo va a ser? No lo sé. No creo que también sea correcto que le pida, Señor, ayúdame a no dormirme. Seamos responsables, hermanos. Tu vida espiritual depende de lo que tú entiendas de la predicación, de lo que tú entiendas. Hermanos, la respuesta de ellos, de esta audiencia, luego que escuchó la palabra de Dios, fíjense en el versículo 37 de Hechos 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, esta es la pregunta, ¿qué haremos? Una persona que ha prestado atención a una predicación de la palabra termina diciendo, ¿qué quieres que haga, Señor? Eso fue lo que le pasó a Pablo. El Señor se le presentó al apóstol Pablo, no era apóstol en ese momento, y el Señor le dijo, duro te es dar cosas contra el aguijón. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Dime tú, yo obedezco. Esa es la manera de saber que una persona realmente ha tenido un encuentro con Dios. Se pregunta siempre internamente, ¿qué quieres tú que yo haga? Yo me someto a tu reinado.
yo me someto a tu señorío. Pero para llegar a ese punto, tiene que haber escuchado el Evangelio. Al oír esto, se compungieron de corazón y preguntaron. Pero si no escucha, si no presta atención, nunca llegará a esa convicción interna. Pedro les dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro acude al nombre común que tenían las personas, se acuñaba el sitio de origen o el sitio de residencia a la persona, Jesús Nazareno. Este era un nombre que identificaban al Jesús que Pedro quería que ellos supieran cuál Jesús específicamente. Mateo 26, 71, Lucas 18, 37, Juan 18, 5 y Juan 18, 7 nos hablan de que era un término o era el nombre con el cual se identificaba al propio Jesús del cual Pedro estaba hablando. De hecho, en Juan 19, 19, Pilato hizo un anuncio y lo colocó allí en la cruz. Jesús Nazareno, y le dijo cuál era el cargo de su traición, el rey de los judíos. Y lo puso en varios idiomas. Entonces, cuando Pedro les dijo Jesús Nazareno, la gente ya sabía a quién se estaba refiriendo. El de Nazaret. Ese mismo es de que yo les voy a hablar. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Pedro no les va a decir, miren, Jesús Nazareno, él hizo esto, hizo aquello, hizo tal milagro, yo lo vi, el cojo, el ciego, el mudo habló, No dijo nada de eso. ¿Saben por qué? Porque para ellos era evidente, ellos sabían quién era Jesús Nazareno. Es tan importante, hermanos, que nuestros niños conozcan las historias de la Biblia de Jesús, porque cuando se le presente el Evangelio, ya ellos lo relacionan a qué Jesús nos estamos refiriendo. Es un trabajo que siempre hay que hacer. Por eso es que hay que hablar del Señor Jesús, de todas sus obras, pero eso no significa exactamente el Evangelio. Al final de esta predicación les voy a decir qué es realmente el punto del Evangelio. Podemos hablar de Dios, podemos hablar de Jesús, y eso es importante, eso es una base muy importante. Pero eso no significa haber predicado el Evangelio. Lo vamos a ver más tarde. Pedro solamente quiere que ellos recuerden las cosas que Jesús había hecho entre ellos y que ellos simplemente fueron lo escucharon por chisme. No, sabes que hay un milagrero por allá, un profeta, alguien de Nazaret. O fueron testigos presenciales, testigos oculares de muchos de los milagros del Señor Jesús. Pedro no quiere demostrarles que Jesús vino de Dios. Él simplemente quiere recordarles que ellos sabían que Jesús sí venía de Dios. Juan capítulo 3, vayan conmigo. Era tan evidente las cosas que hacía el Señor Jesús que hasta los propios detractores sabían que Él venía de Dios. Juan capítulo 3. Había un hombre, versículo 1, Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, fariseo y principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Todos reconocían que Jesús venía de Dios, pero era tanta la adversión que le tenían al Señor Jesucristo, que incluso cuando levantó a Lázaro de entre los muertos, que querían matar a Jesús y a Lázaro también. Le querían rematar. Porque la adversión a la figura de Jesús. Hermanos, las evidencias eran abrumadoras para ellos. Pedro no se ocupó, lo vemos acá, no se ocupó en declararles qué hizo Jesús en la tierra, porque ellos ya lo sabían, solamente que se habían hecho caso omiso a tal circunstancias.
Fíjense las cosas que dice Pedro. Aprobado por Dios entre vosotros con maravillas. La palabra tiene que ver con poder. Viene de la raíz dunamis. Con poder, algo portentoso. Algo que no se puede hacer con fuerza humana. Con maravillas, prodigios. Tiene que ver con la reacción que causa ese evento sobre una persona. Un asombro total. Las personas quedaban asombradas por las cosas que hacía el Señor Jesús. Y señales significan que todas estas cosas eran más que simples milagros. Eran cosas que señalaban a la persona, este no es cualquiera. Este es diferente. Este no es cualquier milagrero. Este mucho menos es un charlatán. No puede ser un charlatán, no puede ser un impostor. Estas señales precisamente decían que este era más que un mero hombre bondadoso, más que un maestro bondadoso, era más también que un profeta. Pedro les dice que Dios hizo señales por medio de Jesús. Finalmente era Dios quien hacía los portentos milagrosos, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como ustedes ya saben. No se los voy a explicar más. Versículo 23. Ahora Pedro va a hablar acerca de la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Pedro asume que la audiencia que él tenía en ese momento sabía no solamente lo que Jesús había hecho, sino lo que le habían hecho. Él había sido colgado en una cruz. Él fue muerto. Por lo tanto, Pedro necesita hablar de la muerte de Jesús. Para la mentalidad judía, hermanos, la imagen que ellos tenían de un Mesías, del Mesías que iba a llegar, era totalmente incongruente a lo que ellos sabían de Jesús. Era totalmente incongruente. El propio Juan el Bautista se confundió. ¿Eres tú o esperamos a otro? Porque es que no entiendo. Hermanos, el asunto es que ellos esperaban a un Mesías efectivo, un Mesías vencedor sobre los enemigos de Dios, que en este caso ellos interpretaban como los romanos o el imperio romano. Ellos veían que iba a venir el Mesías vencedor sobre los enemigos de Dios, pero no para ser vencido por los enemigos de Dios, mucho menos colgado en un madero. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, se dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Pero es que no entiendo el asunto. En las mentes de las personas no podían entenderlo. ¿Cómo es que este Jesús, yo sé quién es Jesús, sé lo que hizo, pero ya va? Él fue muerto por el imperio. Y además, la forma de la muerte de Jesús, eso no me dice que es el Mesías. Pedro entonces, lleno del Espíritu Santo, lleno de la sabiduría de Dios y de discernimiento, él busca señalar que la muerte de Jesús era siempre el plan de Dios para el Mesías prometido. Ese era siempre el plan de Dios. Dios nunca ocultó eso de sus ojos, solamente que ellos simplemente no lo veían. No era algo secreto, Dios siempre lo reveló desde el principio de la revelación bíblica. En Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios dio una promesa a la mujer que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente, pero la serpiente le iba a dar una mordida en el calcañar a esta simiente. No era una mordida mortal, pero definitivamente era un sufrimiento que iba a tener. No solamente eso, hermanos, todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalaban que el Cordero iba a morir. El Cordero Pascual, el Cordero de la expiación. Era necesario que el Mesías viniese y muriese como aquellos corderos al cual estos corderos representaban. Incluso los propios profetas declararon que el Mesías iba a venir a sufrir. Isaías capítulo 53, vayan conmigo. Isaías 53. No es necesario que vayan conmigo a Hechos capítulo 3, versículo 18, pero allí el propio Pedro en otra ocasión dice lo siguiente: pero Dios
Hechos 3:18, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Simon Kistemaker dice lo siguiente: para ellos el mesianismo al que Jesús se adueña y su muerte en la cruz son irreconciliables. Son opuestos y contradictorios entre sí. Ellos sabían que era maldito por Dios todo aquel que era colgado en un madero. Pero Pedro rechaza este punto de vista apuntando hacia el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos capítulo 2. El Mesías fue a la muerte no por haber sido débil, sino porque era el plan de Dios. Versículo 23, a este entregado ¿por quién? Por el propio Dios. Dios lo entregó. Era el consejo eterno. Estamos hablando del plan de redención. Estamos hablando del pacto de redención. Por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, esa es la razón por la cual Jesús fue a la muerte. Pedro, por un lado, les dice que la muerte de Jesús no fue algo fortuito, sino que les dice que era parte del plan de Dios. No simplemente un mero preconocimiento de Dios. Ay, Dios sabía que eso iba a pasar. No, Dios decretó que eso iba a pasar. Por eso pasó. Era un plan de Dios. Dios mismo lo entregó. Fue un asunto voluntario, concertado, consensuado entre las dos personas de la Trinidad, entre el Padre y el Hijo. Una vez más, Isaías 53. Isaías 53, versículo 10. Con todo eso, si quieres subraya esta palabra, una palabra fresca que tengo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Jehová quiso. Dios ama a su Hijo Jesús. Y aún Él quiso quebrantarlo por ti. No lo desprecies, no lo deseches. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, y por cuanto derramó, ¿qué dice? Su vida hasta la muerte. Era un asunto ya profetizado. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Muerte ignominiosa, indigna. Una muerte horrible porque estaba representando a los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tal cual se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente les dice que Jesús fue a la cruz, fue a la muerte por el anticipado consejo de Dios, sino que ellos también eran culpables de esa situación. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Ustedes lo mataron. Ustedes lo agarraron y lo mataron. Ellos podrían haber argumentado, nosotros, yo, sí, tú. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú lo hayas despreciado y lo hayas entregado en manos de los romanos, en manos de los inicuos, es lo que se entiende acá,
significa que la culpa también la tienen ellos. La culpa de su crucifixión ejecutado fue de los romanos, pero planificado fue de ellos. Ellos entonces, hermanos, estaban cumpliendo lo que Dios había decretado, pero eso no los eximió de su pecado. Ustedes lo mataron, ustedes son culpables de su muerte. Dios lo había planificado, pero ustedes lo llevaron a cabo. ¿Cómo es posible reconciliar esa soberanía de Dios con la responsabilidad humana? Pero si tú lo decretaste y yo lo hice, ¿fue tu culpa? No, así no funciona. Hermanos, ellos cumplieron, es verdad, el decreto de Dios, según Dios había determinado en Jesucristo, pero Dios no violentó en ningún momento sus conciencias ni su voluntad, sino que ellos hicieron todo lo que ellos quisieron hacer contra Jesús. Por eso son culpables. Todo lo quisieron hacer de manera libre. Dios no los manipuló para eso. Ellos lo hicieron con todo lo que querían con el Señor Jesucristo. Por eso son responsables. Sin embargo, Pedro no solamente habla de la vida de Jesús, de la muerte de Jesús, sino que ahora nos habla de la resurrección de Jesús. Pedro se enfoca de manera más extendida, de manera más holgada para hablar acerca de la resurrección de Cristo y la implicación que tiene esa resurrección. Allí está la médula del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, hermanos, no está completo si no se habla de la resurrección de Cristo de los muertos. No está completo. Hablar de la vida de Jesús está bien. Hablar de la muerte de Jesús incluso está bien, pero no has dado totalmente el Evangelio. Porque el Evangelio es que Cristo resucitó y eso tiene una implicación. Eso tiene una implicación. El mensaje de la resurrección de Cristo es la columna vertebral, es lo que nos sostiene como verdaderos cristianos. ¿Por qué? Vayan conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 4. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? Romanos capítulo 4. Capítulo 1, versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, hablando de Jesús, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de entre los muertos fue el testimonio de Dios a la humanidad de que Él era su Hijo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 14 y 15 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Seríamos unos falsos si aquel a que nosotros estamos adorando nunca resucitó, porque esa es la muestra de su deidad, No que lo resucitaron, Él resucitó. Ahora Pedro, es interesante que dice versículo 24, hablando de Jesús, al cual Dios levantó. Ahora el punto es la resurrección. Sueltos los dolores de la muerte. Una traducción más literal sería sacado de los dolores de parto. De los dolores de parto. La muerte del Señor Jesucristo, hermanos, no, realmente fue un dolor verdadero. Él padeció realmente, Él sufrió verdaderamente en su humanidad. Él experimentó realmente la sensación de morir. Pero ese dolor no era definitivo. Esa muerte no era definitiva. Fue un dolor temporal, como el dolor de una mujer cuando va a dar a luz. Ella sufre realmente, pero luego que da luz, deja de sufrir y hasta se le olvida el sufrimiento a veces. Pero lo cierto aquí es que el Señor Jesucristo sí padeció, fue mordido en el calcañar, fue herido, pero fue algo temporal, no fue algo permanente. Y eso se debe a una gran razón. Pedro dice:
por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, hablando de la muerte. Era imposible. ¿Por qué era imposible? Cuéntame, Pedro, ¿por qué era imposible que Jesús permaneciera muerto? Bueno, algunos podrían decir, bueno, porque es que la paga del pecado es muerte. Y como Jesús no pecó, entonces no debía morir. Bueno, ese es un buen argumento, teológico incluso, muy bien elaborado, pero eso no es lo que dice Pedro. Eso lo podemos decir en otra ocasión, pero aquí no. Aquí Pedro cita el Salmo 16 para decir que era profetizado la resurrección del Mesías. Había sido profetizada la resurrección del Mesías. A diferencia de lo que muchos pueden pensar, y esto es algo importante, Pedro no está aplicando el Salmo 16 a Jesús. No, él no lo está aplicando a Jesús, él lo está interpretando correctamente. Él lo está interpretando correctamente. Es decir, lo que David escribió, David estaba consciente de lo que estaba escribiendo y sabía que no estaba escribiendo de él, ni de su situación, ni de su consuelo, ni de su ánimo. Él estaba escribiendo de otro y lo estaba haciendo de manera consciente. Tal como los otros profetas, cuando profetizaban, lo hacían de manera inconsciente. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Vamos a leer el texto. Porque David dice de él, ya ahí Pedro nos dice cuál era la intención de David. Salmo 16. Porque David dice de él, no vamos al Salmo 16 porque ya está aquí. Sí. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó, mi lengua, y aún mi carne descansará en paz. Porque no dejarás la razón de por qué la confianza, la paz, el sosiego, el gozo. ¿Por qué? Versículo 27. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo en tu presencia. No voy a interpretar yo el mensaje, el pasaje. Lo va a interpretar el propio Pedro. Vamos a leer la interpretación correcta del Salmo 16. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo ¿qué? Profeta. David era profeta también. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo, es decir, al Mesías, para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, o de la resurrección de Cristo, que su alma, no la de David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Esta es la interpretación correcta del Salmo 16. Pedro no está aplicando el Salmo 16. Bueno, David se sentía así. No, David no se sentía así. David estaba profetizando. David estaba profetizando en el Salmo 16. El regocijo que se habla, la esperanza, el gozo. David lo estaba diciendo, eso es lo que va a experimentar mi descendiente. Mi descendiente, porque él estaba pensando en el juramento que se le había hecho en el libro de Samuel, en el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, que es el pacto de Dios a David. Pedro estaba entonces lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo llegó Pedro a esa conclusión? ¿Cómo llegó Pedro a entender que allí David no estaba hablando de él mismo, sino que estaba profetizando del Señor Jesucristo? Hermanos, hay algunos textos que quiero que vayan conmigo rápidamente. Ya estamos terminando. Estamos terminando. No estoy mintiendo. Estamos terminando. Vayan conmigo a Lucas capítulo 18. Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículos 31 al 34. Antes yo
voy a leer Mateo 16, 21. Escuchen lo que dice Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El Señor Jesús les estaba diciendo eso. Lucas 18. Y fíjense que Mateo 16 está en el contexto de que Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, Pedro. Y luego le dice, yo voy a morir. Y Pedro le dijo, no, que esto no te acontezca. ¿Sí? Lucas 18. Lucas 18, versículo 31. Tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán, ¿qué dice? Todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso ya estaba escrito, dice el Señor Jesús. Pero ellos no comprendieron de estas cosas, nada de estas cosas, y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se les decía. No entendían. No cabía en la cabeza de ellos. Lucas 24, no es necesario que vaya, yo lo voy a leer. Lucas 24, 44 dice, y les dijo Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Lo que Pedro hizo acá fue una comprensión que Dios mismo le dio a Pedro. Esta es la interpretación correcta del Salmo 16. Pedro entiende a Cristo allí en el Salmo 16, porque Cristo mismo interpretaba las escrituras que hablaban acerca de Él. Ahora, Pedro enfatiza entonces, para demostrar a su audiencia que la resurrección de Jesús, de lo cual ellos eran testigos, fíjense el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Significa que Él verdaderamente era el Mesías. Si resucitó, Él verdaderamente es el Mesías. Porque era imposible que la muerte lo retuviera, porque Él era el Mesías. Y se había profetizado que el Mesías iba a resucitar. Eso es todo. Era imposible, como Él era. Ahora, si Él no hubiese sido el Mesías, hubiese quedado allí en la tumba. Pero Él resucitó. Este es el mensaje del Evangelio. Él está vivo. Él resucitó. Y Dios le entregó algo, versículo 33. Así que, fíjense cómo va a concluir Pedro. Agarra la cláusula así que, en conclusión, lo que les quiero decir, audiencia, en esta mañana. Así que, y Pedro agarra el derramamiento del Espíritu Santo y lo relaciona con la exaltación del Señor Jesús. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro señala que el derramamiento del Espíritu Santo es la evidencia contundente, no solamente de que Jesús resucitó, sino que la muerte y el sacrificio de Jesús fue acepto delante de Dios Padre. Y ahora él, para validar el punto, se va a otro salmo, Salmo 110. Porque David no subió a los cielos. Una vez más, va a interpretar, no aplicar, a interpretar correctamente. David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El punto aquí de Pedro es enseñar a su audiencia que este salmo confirma que Jesús es corregente con Dios Padre. Él es el Rey, Dios el Padre le entregó autoridad y lo que estaban viendo del Espíritu Santo era una demostración de que Jesús estaba gobernando.
de que Jesús era el Rey. ¿Por qué? Dijo el Señor a mi Señor, dice el rey David. El rey David sabía que su descendiente iba a ser su propio Señor. Dijo el Dios a mi amo, al Señor verdadero: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Es decir, vas a gobernar el mundo. Y el don del Espíritu Santo se estaba derramando precisamente porque Él es el Mesías victorioso. Él había agarrado el don del Espíritu Santo y lo había regalado como el despojo, ¿verdad?, que le había dado, no el Espíritu Santo, pero es como el premio o los regalos que el emperador está repartiendo para el gozo de su pueblo. Es la misma idea que vemos en Efesios capítulo 4. Rápidamente, Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿De quién es el don? De Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones, regalos a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra, hablando de la humillación de Cristo, habiéndose encarnado como hombre. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Es decir, él como gobierna, como es el rey vencedor, ahora él entrega, ¿verdad? Porque ahora él tiene el poder y ahora da dones a los hombres. En este particular de Efesios se está hablando de los hombres que enseñan la palabra de Dios como dones de Dios, dones de Cristo. Pero aquí se habla del Espíritu Santo como el don de Cristo, como el rey vencedor. Entonces Pedro quiere corregir la mala interpretación de las personas que habían dicho: estos están llenos de mosto, estos están ebrios, están borrachos. Pedro los corrige a punta de Biblia. Porque hay que conocer la Biblia, hermanos. Porque hay que conocer lo que dice Dios. Porque hay que interpretar correctamente. No necesitas meterte en un seminario. Necesitas leer las Escrituras y pedir iluminación del Espíritu Santo para entenderlo. Eso es lo que necesitamos. Pedro entonces, bíblicamente, escrituralmente, les dice a estas personas: Jesús es el Mesías Rey. Adórenlo, póstrense delante de Él, ríndanse ante su señorío. Hermanos, este es el mensaje del Evangelio. Isaías 52:7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Eso significa Evangelio. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien. Una vez más, Evangelio. Del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Jesús reina. Ese es el mensaje del Evangelio. Tú puedes hablar a una persona: porque Dios permite, bueno, sí, porque Dios es bueno, Dios tiene un plan y tal. Tú puedes hablar de las personas de Dios, puedes hablar de Jesús, pero si tú no les explicas a ellos qué significa que Jesús es Rey, no les has predicado el Evangelio. Por eso es que ellos dicen con pujidos de corazón, miren cómo termina el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, una vez más, ustedes, vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Rey. Este es el Evangelio, hermano. He aquí el mensaje del Evangelio. ¿Qué vamos a hacer con el Evangelio? ¿Qué vas a hacer tú que Jesús ahora gobierna? Los días postreros se van a acabar en algún momento, no sé cuándo. Comenzó en el día de Pentecostés, estamos en los tiempos postreros para que tú te arrepientas de tus pecados. Si no, vendrá el Rey a juzgar porque tú te has rebelado contra el Rey. El Espíritu Santo llenó entonces al apóstol Pedro para predicar con valentía, para predicar no solamente de Jesús, sino el Evangelio de Jesús. La buena noticia de qué significa la muerte,
la resurrección y la exaltación de Jesús. Hermanos, ese es el paradigma de una predicación cristiana. Si tú en un púlpito no escuchas nada de las Escrituras, si tú en un púlpito no escuchas del predicador, de esta persona que se dice predicador, si no escuchas ni un solo versículo, si no menciona ni siquiera el nombre de Jesús, eso no es una iglesia. Dejó de ser una iglesia. Ellos no son cristianos. Ellos pueden ser buenos charleros, pueden ser motivadores, pueden ser lo que tú quieras. Y muy bueno en su profesión. Pero predicadores no son. No lo son. Porque la predicación cristiana se basa en la persona y obra de Jesús. En la persona y obra de Jesús. Pedro no necesitó humo. Aquí llegó Pedro. Pedro no necesitó mimos que hicieran una pantomima allí, ¿verdad? Para que la gente, ¡ay, qué bello! Pedro no necesitó luces ni rock and roll. Pedro no necesitó ninguna estrategia excepto predicar, lleno del Espíritu Santo, el Evangelio. Eso es todo. Eso fue efectivo, tanto que vamos a ver que más de 3,000 personas se convirtieron. Pero no porque habían obras de teatro, ni danzas, ni hip hop. Estas personas fueron convencidas no por Pedro, fueron convencidas por el Espíritu Santo que obró en medio de la predicación fiel del Evangelio. Esa es la manera de Dios, hermanos. Esa es la manera efectiva de Dios. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros como iglesia sigamos fiel a lo que Él dice, a lo que Él dicta. Es así. Predica el Evangelio. Aquí no hacemos programas evangelísticos. Aquí cultivamos la cultura evangelística. La cultura evangelística es donde tú estés, habla el Evangelio, predica el Evangelio donde tú estés. Esa es la manera efectiva para ganar a aquellos que Dios ha destinado para que vengan al conocimiento de la fe. Pero más allá, ¿cómo estás tú con el Rey? ¿Cómo está tu vida hoy con el que está ahora mismo gobernando hasta que el último de los enemigos, la muerte, sea puesto por estrado de sus pies? ¿Cuándo será eso? La muerte se acabará cuando haya la resurrección de los muertos. Ese será el día final. ¿Resucitarán los muertos? Vendrá el día del juicio. ¿Estás tú preparado para encontrarte con el Rey? ¿Has rendido ya tu vida al verdadero Rey? ¿Tú vives para el Rey? ¿Tú te preparas el sábado para encontrarte el domingo con el Rey? Imagínate que llegues ante un tribunal, ante un presidente somnoliento. No corresponde. ¿Cómo vives tú? Que el Señor nos ayude a vivir para la gloria de Cristo, el Rey. Gracias, Señor, por este tiempo que me has dado para predicar tu Evangelio. Ayúdanos, Señor, a seguir comprendiendo las Escrituras de tal manera que haya cabida, Señor, en nuestros corazones y que podamos vivir para tu gloria. Que nuestras vidas correspondan a lo que decimos, ser cristianos, seguidores del verdadero Cristo y no de un Cristo inventado en nuestras mentes. Ayúdanos, Señor, a realmente honrarte en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras, nuestra forma de dirigirnos a las personas, nuestra forma de vestir, en todo, Señor, lo que somos, que tú seas realmente nuestro Rey. Ayúdanos siempre a preguntarnos, ¿qué quieres tú de mí, Señor? En el nombre de Cristo Jesús, gracias por este momento. Amén.